El Foro Económico Mundial es una organización internacional no gubernamental que no tiene técnicamente ningún poder práctico como el FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Antes de continuar, nos ayudaría mucho que te suscribieras al canal si quieres aprender más sobre finanzas. También recuerda que puedes dejarnos comentarios acerca de alguna duda que te surja. Aún así, cada año atrae a algunos de los economistas, formuladores de políticas, ejecutivos de negocios, celebridades, líderes religiosos, periodistas y políticos más poderosos a una cumbre que se celebra en Davos, una pequeña ciudad de esquí en Suiza. Sin una función internacional real, puede ser difícil entender por qué tantas personas poderosas se esfuerzan tanto por asistir a un evento que ha estado envuelto en controversia casi desde su inicio. El propio Foro Económico Mundial honestamente no ha hecho mucho bien para aliviar esas controversias y en muchos aspectos las ha empeorado intencionalmente al promover ideas con las que la mayoría de las personas podrían estar de acuerdo de formas que claramente serán controvertidas, inflamatorias, engañosas y, lo peor de todo, contraproducentes para los argumentos que están tratando de hacer. Desafortunadamente, esto a menudo significa que las controversias en torno al verdadero papel del Foro Económico Mundial están dominadas por críticos que asumen que todo lo que hacen es inherentemente malvado y que Davos es poco más que una reunión de supervillanos para discutir sus planes de dominación mundial. Ahora, cuando una organización secreta reúne a las personas más poderosas del mundo en un escondite remoto en la montaña para discutir aspectos críticos de la economía global y luego utiliza términos de marca como el gran reinicio, es comprensible por qué la gente está genuinamente preocupada por la influencia de esta organización. Ahora sé que no debería decir esto al principio de un video que quiero que veas hasta el final, pero la realidad sensata es mucho menos interesante que los lagartos humanoides y la dominación mundial, pero en muchos aspectos podría ser aún peor, y para entender por qué necesitamos, como siempre, responder algunas preguntas importantes. Entonces, ¿cómo creció el Foro Económico Mundial para ser tan poderoso e influyente como lo es hoy? ¿Cuál es el supuesto papel de la organización? Y finalmente, ¿cuáles son los problemas genuinos con el Foro Económico Mundial que tienden a ser pasados por alto por las conspiraciones más sensacionalistas? El Foro Económico Mundial a menudo se piensa en el mismo grupo que otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio e incluso las Naciones Unidas. Estas son todas entidades grandes que están claramente involucradas en temas macroeconómicos, geopolíticos e incluso sociales en todo el mundo, pero de una manera que no es inmediatamente clara. Ahora, si bien hay muchas similitudes entre estos grupos, todos realizan mucha investigación económica independiente, brindan asesoramiento a los formuladores de políticas, emplean a miles de economistas y todos operan como una fuerza supuestamente imparcial entre los gobiernos nacionales. El Foro Económico Mundial es diferente porque no fue creado por gobiernos y tampoco recibe su financiamiento de ellos. Algo como el Banco Mundial se formó a partir de una delegación de 44 países después de la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial ahora tiene 189 países miembros que todos contribuyen financieramente a la organización a través de sus presupuestos nacionales en diversos grados. Algunos países miembros más pobres no contribuyen en absoluto, y algunas naciones muy ricas como los Estados Unidos contribuyen mucho. Esta organización en particular utiliza ese dinero con la intención de proporcionar préstamos a las economías en desarrollo para que puedan realizar inversiones en infraestructura y equipamiento para convertirse en miembros productivos de la economía global. Ese es el objetivo claro y público del Banco Mundial, y aunque hacen otras cosas como recopilar datos económicos, muchos de los cuales usamos aquí en este canal, cuando abordamos cosas como cifras del PIB, solo lo hacen para tener los datos que necesitan para llevar a cabo su mandato principal de proporcionar financiamiento a las economías en desarrollo.
Al Banco Mundial realmente no le importa si tenemos datos confiables para poner en el tablero de líderes explicativos de economía o no. El Foro Económico Mundial, por otro lado, no fue creado por naciones, tuvo una historia de origen mucho más modesta. Fue fundado por Klaus Schwab, un ingeniero y profesor de negocios, originalmente como el Foro Europeo de Gestión. Schwab recibió una subvención de la Comisión Europea para organizar una conferencia donde se invitaba a ejecutivos de negocios de Europa Occidental a Davos, para aprender sobre diferentes prácticas de gestión que estaban siendo empleadas por empresas en el más exitoso económicamente Estados Unidos. Realmente no fue muy diferente a la mayoría de los seminarios de gestión aburridos que están sucediendo en todo el mundo hoy en día. Con el tiempo, el alcance y la lista de invitados de estas conferencias anuales se ampliaron a preocupaciones macroeconómicas globales y los formuladores de políticas que podrían convertirlas en realidad. Ahora, muchos políticos y formuladores de políticas no son economistas. La mayoría de ellos tienen antecedentes en derecho, por lo que generalmente necesitan aprender sobre las implicaciones económicas de sus decisiones y políticas de asesores económicos. Hay un valor genuino en tener una plataforma como la Conferencia de Davos, donde las personas que están tomando las grandes decisiones en nuestras propias economías pueden aprender sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otros países de economistas de todo el mundo. Hay una razón por la cual el Reino Unido tardó 100 años en industrializarse por completo, pero solo tomó 2 décadas a un país como Corea del Sur, y eso se debe a que nuestro mundo ahora es realmente bueno compartiendo conocimientos tecnológicos y económicos. Entonces, en teoría, algo como la Conferencia de Davos puede ser una fuerza real para el bien en el mundo, pero lo que es más importante es cómo actúa en realidad. Cabe destacar que el Foro Económico Mundial insiste en que la cumbre anual en Davos no es una conferencia, en cambio, son una serie de reuniones entre los participantes, aunque realmente no hay una diferencia técnica discernible, así que lo que sea. La organización ahora también hace mucho más que simplemente organizar la conferencia anual por la que es más conocida cada año. Financia y publica investigación económica, impulsa iniciativas como su campaña de 1 billón de árboles y también otorga premios a personas que decide que han tenido un impacto positivo en el mundo. La financiación para estos eventos y otras operaciones para la organización sin fines de lucro no proviene de gobiernos, sino principalmente de empresas que desean participar en estas conversaciones. Las empresas que desean asistir a la reunión de Davos y participar en las actividades del foro deben pagar tarifas de membresía sustanciales que pueden ser más de $600,000 al año, además de los costos de admisión individuales. Por supuesto, la organización, aunque es una organización sin fines de lucro, necesita obtener su financiamiento de alguna parte, pero esto en sí mismo creó el primer problema genuino con el Foro Económico Mundial. La lista de empresas que actualmente colaboran con el Foro Económico Mundial es extremadamente larga e incluye una muy buena parte, si no la mayoría, de las principales corporaciones internacionales de cada industria en todo el mundo. Esto hace que sea un poco difícil para el Foro Económico Mundial acomodar genuinamente lo que afirma, que es una comunidad intelectual para el intercambio franco de ideas. Sus reuniones anuales en el pasado han tenido un fuerte enfoque en cosas como el capitalismo sostenible, el ambientalismo, el desarrollo de energías renovables y el emprendimiento social. Pero aunque se jacte de su independencia, no sería posible para el Foro Económico Mundial continuar sus operaciones sin esta larga lista de empresas internacionales que pagan para mantenerlo en funcionamiento. El pequeño descargo de responsabilidad aquí es que, en una escala mucho más modesta, incluso el equipo aquí en EE necesita considerar que si tomamos dinero de un patrocinador para hacer un video, no podemos hablar sobre cosas que perjudicarían el negocio de ese patrocinador. Por eso, tratamos de evitar cualquier cosa que pudiera entrar en conflicto con un análisis imparcial de los temas que queremos discutir.
Entonces, cuando el Foro Económico Mundial quiere organizar discusiones sobre un cambio lejos de los combustibles fósiles, mientras está patrocinado por BP, Shell y Aramco, plantea una pregunta obvia. Si aboga efectivamente en contra de los mejores intereses de estas corporaciones, ¿por qué siguen apoyándolo? Esto significa que no es efectivo, en cuyo caso todo el discurso grandilocuente sobre hacer del mundo un lugar mejor es solo lavado de imagen. ¿O hay alguna otra razón por la que valga la pena para estas empresas estar allí? Otra crítica a la organización y sus reuniones es que estas iniciativas son difíciles de tomar en serio con tal hipocresía flagrante entre los asistentes. Todo el discurso sobre una economía verde o un capitalismo sostenible no hará mucho bien cuando las personas con el poder de influir en este cambio vuelan para hablar sobre él en una misión que emana de jets privados. Para un evento que está tan bien financiado, también ha habido críticas de que el gobierno suizo tenga que gastar millones de dólares cada año en proporcionar seguridad en Davos. Quizás el pensamiento aún más preocupante es que si los temas discutidos en Davos efectivamente encuentran su camino en los debates de política real que tienen el potencial de perjudicar a las empresas que pagan para que todo esto sea posible, pagan de todos modos porque hay una razón más importante para estar involucrado: las cosas que suceden tras puertas cerradas. La mayor parte de las charlas, paneles de preguntas y respuestas y mesas redondas que suceden en Davos están disponibles para ver en línea, lo cual es genial, pero también significa que en lugar de pagar cientos de miles de dólares, los asistentes podrían obtener la misma información en línea de forma gratuita. Si las discusiones abiertas y el libre intercambio de ideas realmente fueran el verdadero atractivo de Davos, no tendría sentido pagar tanto por ello cuando se podría obtener de forma gratuita. Por supuesto, la verdadera razón por la que las empresas pagan tanto para asistir a este evento es estar involucradas en las discusiones que no se publican en línea, lo que significa que la mayoría de las charlas y panelistas son vagamente decorativos para la verdadera atracción, que es un evento de networking para algunas de las personas más poderosas del mundo, un trato lucrativo negociado con un líder mundial o incluso otro ejecutivo de empresa pagaría el precio de la entrada 1000 veces, y el precio de no estar involucrado es que una empresa podría quedar excluida de una oportunidad que se discuta en este evento y se le otorgue a su competencia. Parte de la razón por la que el Foro Económico Mundial y las reuniones de Davos reciben tanta crítica como lo hacen es la animosidad comprensible que las personas tienen hacia un gran club al que no están invitadas, especialmente cuando ese club está discutiendo cosas que podrían tener un impacto muy tangible en la forma en que viven sus vidas. También en muchos sentidos, resta valor a su aparente misión de actuar como un foro para una amplia gama de ideas, cuando las barreras para tener una voz en el evento son tan altas y el grupo de personas que asisten regularmente al evento lo hacen tan regularmente y cambian tan infrecuentemente que el propio Klaus Schwab lo ha llamado la familia Davos. Por lo general, las personas que vienen a Davos son parte de esta que yo llamaría comunidad Davos de regulares. Las mismas personas en el mismo lugar, todas de los mismos antecedentes abrumadoramente privilegiados, no van a tener las ideas, opiniones y objetivos más amplios, o incluso objetivos que se alineen con las personas comunes, para el caso. Podrían bajar estas barreras de entrada, pero no lo harán porque sus principales socios quieren un lugar para hacer lobby, no un lugar para escuchar sobre los desafíos de las familias de clase trabajadora. Estas preocupaciones con el tiempo evolucionan naturalmente desde sería bueno saber sobre lo que se habla en Davos a que son personas lagarto que secretamente están conspirando para tomar el control del mundo. Ahora, el Foro Económico Mundial también podría haber tomado medidas para abordar estas preocupaciones, pero por alguna razón ha ido en dirección completamente opuesta y parece estar tratando de apagar el fuego de la conspiración con gasolina. El mejor ejemplo de esto es que cada año tienen un tema general en el que basan sus reuniones y al que se supone que la mayoría de las presentaciones deben vincularse.
Un gran enfoque de hace unos años fue el Gran Reinicio. Hicimos un video completo sobre eso cuando se anunció por primera vez, porque el Foro Económico Mundial, una organización que se supone que trata sobre la discusión clara de ideas, hizo un trabajo absolutamente terrible al explicar qué era incluso el Gran Reinicio. En realidad, fue solo un experimento mental sobre cómo la economía global podría reconstruirse mejor después de la pandemia global, ya que fue un gran golpe global que fue casi como un reinicio para el sistema. Fue una oportunidad para que los participantes discutieran formas de implementar nuevas ideas que podrían haber tenido ventajas reales, pero serían difíciles de implementar cuando una economía estaba operando a plena capacidad. Para hacer modificaciones importantes a un automóvil, el automóvil generalmente se apaga. Desafortunadamente, una economía no puede apagarse normalmente para hacer lo mismo, por eso se vio como una oportunidad. El Foro Económico Mundial necesita mantener interesados a sus asistentes para que sigan viniendo, y necesita que personas importantes sigan viniendo para mantenerse relevante. Entonces, algo como el Gran Reinicio fue poco más que cebo para clics para la élite global, cuando el contenido del foro serían discusiones bastante mundanas sobre economía. En lugar de explicar claramente eso, el WEF se aferró a algo que sin contexto suena extremadamente aterrador y hizo comunicados de prensa sobre comer insectos y poseer nada, con la participación de un líder mundial no electo que es divisivo en el mejor de los casos. Ahora, las personas que dirigen y asisten a estos eventos son todas muy inteligentes, y algunas de ellas, especialmente los políticos, solo tienen sus carreras porque saben que resonará bien con la gente. El Gran Reinicio claramente no lo haría, así que o estaban tan desconectados que de alguna manera pensaron que esto sonaba atractivo para la gente común, o eran tan intocables que simplemente no les importaba. La realidad es que Davos es solo una conferencia aburrida que se ha convertido en un evento clave en el calendario de networking donde las empresas y los políticos saben que pueden hablar directamente entre sí fuera de los canales oficiales. No es una guarida en la montaña donde las personas lagarto estén conspirando secretamente para cambiar el mundo. Es algo peor. Es un evento muy publicitado donde ni siquiera se molestan en tratar de ocultar lo que sucede y juegan casi de manera antagonista con las preocupaciones que las personas tienen sobre lo que hacen sus líderes electos y no electos en esa montaña cada año. Ahora, si quieres saber qué se suponía que debía hacer el Gran Reinicio, como mencionamos antes, hicimos un video hace unos años sobre eso. No queríamos repetir demasiado aquí, especialmente porque ahora es un tema desactualizado para el Foro Económico Mundial, pero deberías poder hacer clic en eso en tu pantalla ahora. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte y darle like para no perderte ningún video.